Hola a todos, maestra, compañeros, bienvenidos a este video donde vamos a explorar a fondo el derecho procesal mexicano, su relación con la justicia restaurativa y cómo estos conceptos se conectan con un caso real y controversial como lo ha sido el caso de Florence Cassés. Este análisis nos permitirá entender mejor los principios que deberían guiar al sistema penal en México y cómo se han aplicado o no en la práctica también, porque puede ser el caso que no se hayan aplicado como debiese ser. El derecho procesal mexicano, vamos a empezar por definirlo de una manera en la que podamos entenderlo prácticamente, y podemos decir que en este caso el derecho procesal penal mexicano es el conjunto de normas jurídicas que regulan los procesos penales en nuestro país, desde la investigación de un delito hasta la ejecución de la sentencia. Este proceso se divide en varias etapas: investigación, etapa intermedia, juicio oral y desde luego la ejecución de la sentencia. Cada una de estas etapas tienen como objetivo garantizar que los derechos tanto de la víctima como del imputado sean respetados. Vamos a mencionar que en el 2018 México implementó una reforma constitucional que transformó el sistema de justicia penal de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio y oral. Esta reforma buscó hacer el sistema más transparente, justo y equitativo, asegurando que los procedimientos fueran públicos, que las partes tuvieran igualdad de condiciones y desde luego que los jueces fueran imparciales y estuvieran presentes durante el desarrollo de todo el proceso. Este proceso lleva o está complementado por varios principios rectores y podemos mencionar que los principios rectores del sistema acusatorio penal se basa en diferentes circunstancias, todas fundamentales, porque son parte prioritaria en todo el desarrollo del proceso. Vamos a empezar por la publicidad. Los juicios deben ser públicos para asegurar transparencia y un control social. La contradicción, las partes tienen derecho a contradecir las pruebas presentadas por la contraparte, desde luego promoviendo un juicio justo. En cuanto a la concentración, pues el proceso debe desarrollarse de manera expedita, buscando reducir el número de audiencias para evitar dilaciones innecesarias, que la tardanza no sea un elemento que defina. La inmediación, los jueces deben estar presentes durante el desahogo de todas las pruebas, así garantizando la imparcialidad y la justicia. Y desde luego la igualdad, en la que busca asegurar que ambas partes, defensa y fiscalía, tengan igualdad de armas procesales. Estos principios son esenciales para asegurar que los procesos penales en nuestro país sean justos y respeten los derechos humanos. Bien, pues dentro de todo este esquema es necesario mencionar el concepto de justicia restaurativa, definiéndola como un enfoque alternativo al sistema penal tradicional que busca la reparación del daño causado por un delito, no solo a la víctima, sino también a la comunidad y al infractor. A diferencia del sistema retributivo que se enfoca en castigar al culpable, la justicia restaurativa se centra en la responsabilidad del infractor y la reconciliación, desde luego, como etapa fundamental. Este modelo promueve el diálogo entre la víctima y el infractor, permitiendo a la víctima expresar cómo el delito lo ha afectado y ayudando al infractor a entender el impacto de sus acciones y desde luego sus consecuencias, fomentando así una responsabilidad genuina, por decirlo de alguna manera. Los principios de la justicia restaurativa vamos a empezar a mencionarlos para que podamos entender el concepto como tal. Y son varios principios claves. Por ejemplo, el enfoque de la víctima, el cual pone énfasis en la reparación del daño a la víctima como tal, permitiendo su participación activa en el proceso. Esto es muy importante dentro de todo el proceso en general. Después, la participación voluntaria. Tanto la víctima como el infractor deben participar de manera voluntaria y acordar las medidas de reparación. Esto es un diálogo continuo entre ambas partes. La reintegración, la cual promueve
que el infractor en la sociedad se vuelva a inmiscuir y alejado de la estigmatización y apoyando a la rehabilitación. Y por consecuencia la reparación del daño, la cual es una manera efectiva ya que puede ser material, ya sea en compensación simbólica o disculpas públicas, acuerdos de paz. Luego entonces la justicia restaurativa representa un cambio de paradigma, buscando soluciones que beneficien a todas las partes involucradas y fortaleciendo el tejido social. Vayamos ahora a contextualizar el caso de Florence Cassés, una ciudadana francesa, la cual es arrestada en México en 2005, acusada de participar en una banda de secuestradores. En 2008, fue condenada a 60 años de prisión. Su caso genera gran controversia a nivel internacional debido a diversas irregularidades procesales que incluyeron desde un montaje televisivo de su arresto hasta la manipulación de pruebas y la violación de sus derechos procesales, desde luego. Todo esto fue lo que causó gran revuelo. En 2013, la Suprema Corte de Justicia anula la condena y ordena su liberación inmediatamente, citando violaciones graves a sus derechos humanos. Esto influye porque concluye que la falta de acceso a un abogado desde el momento de su detención es un elemento suficiente y que el montaje televisivo que se presentó como si hubiese sido todo en vivo, pero que en realidad pues todo había sido grabado previamente. Dentro de todo este revuelo que se causó, existen muchas irregularidades procesales, todas ellas debidamente identificadas. Podemos mencionar que las principales irregularidades dentro del caso de Florence Cassés han sido la violación del derecho a la defensa. Cassés no tuvo un acceso a un abogado desde el momento de su detención, violando su derecho a la defensa adecuada. Y desde luego el montaje televisivo, el cual se realizó desde su arresto, que fue transmitido incluso como un operativo en vivo. Esto no solo violó el debido proceso, sino que de alguna manera también influyó en la percepción pública. Todo esto tuvo un gran impacto y sobre todo de culpabilidad. La manipulación de las pruebas pues fue otro elemento muy notorio. Todas fueron presentadas en su contra y fueron cuestionadas por ser dudosas y por haber sido obtenidas mediante métodos que violaban los derechos humanos. Estas irregularidades llevaron a la liberación de Cassés, subrayando la importancia de respetar los derechos humanos y los principios del debido proceso. Desde luego podemos realizar un análisis y una comparación con el derecho procesal y la justicia restaurativa. A manera de comparación con los principios del derecho procesal penal, el caso de Florence Cassés destaca varias violaciones a los principios del derecho procesal penal mexicano. Y por mencionar algunos, en la inmediación, el montaje televisivo del arresto y la falta de presencia judicial en momentos clave del proceso violan evidentemente el principio de inmediación. También podemos encontrar contradicciones, o dentro del tema de la contradicción, la defensa de Cassés no tuvo igualdad de condiciones para presentar pruebas y contradecir las acusaciones. Por lo tanto, no hubo igualdad. Las irregularidades señalaron un claro sesgo en contra de la defensa, violando el principio de igualdad entre las partes. Esto nos da o nos evidencia que hubo muchas irregularidades dentro del proceso. Estos errores procesales pues ilustran cómo, a pesar de los avances en el sistema acusatorio, aún persisten desafíos significativos en la implementación de un sistema justo. Desde luego también surge un contraste con la justicia restaurativa. Esto evidentemente porque el caso de Cassés pues también contrasta marcadamente con los principios de justicia restaurativa. Por mencionar el enfoque en la reparación del daño, ahí podemos mencionar que pues no se enfocó en reparar ningún daño, ni se consideraron las necesidades de las partes, bueno, no de todas las partes involucradas. Evidentemente no hubo ese cuidado. La participación voluntaria
Pues en el proceso fue muy manipulada por las autoridades y los medios, lo que pues socava el principio de participación voluntaria y consciente. En la reintegración podemos mencionar que en lugar de buscar la solución que promoviera la reconciliación o la rehabilitación que fuese una alternativa, el enfoque fue exclusivamente punitivo y sancionalista sin considerar la reintegración social de Cassés. Entonces, estas diferencias subrayan la importancia de considerar enfoques más humanos y reconciliadores en el sistema de justicia penal. Y por último, pues podemos mencionar un contraste entre notas periodísticas y opiniones públicas. El caso de Florence Cassés ha sido ampliamente cubierto por medios de comunicación a lo largo de los años y ha suscitado fuertes críticas tanto nacionales como internacionales. Aquí vamos a mencionar algunos ejemplos. Por mencionar algunos, podemos decir que el New York Times publicó en un artículo criticando duramente el montaje televisivo y calificándolo como una violación flagrante de los derechos de Cassés, señalando las fallas en el debido proceso. Por su parte, el país, en su cobertura, analizó las implicaciones diplomáticas del caso entre México y Francia y señaló las graves deficiencias del sistema judicial mexicano. Al contrastar estas notas periodísticas pues con los conceptos que hemos estado abordando acerca del derecho procesal penal y la justicia restaurativa, queda claro que el caso de Cassés es un ejemplo de cómo la corrupción y la manipulación de las evidencias a través de los sistemas mediáticos pueden distorsionar la justicia. Luego entonces es muy importante este tipo de análisis. Y a manera de conclusión, pues el caso de Florence Cassés es un claro ejemplo de las debilidades y desafíos porque aún persisten en el sistema de justicia penal mexicano y resalta la importancia de adherirse estrictamente a los principios del debido proceso y los derechos humanos para evitar que situaciones como la que acabamos de analizar, con condenas injustas y proteger a todos los individuos involucrados en un proceso penal, sea posible. Además, se sugiere una necesidad urgente de implementar prácticas más restaurativas, que no solo se centren en el castigo, sino que también la reparación del daño y la rehabilitación sean parte fundamental del resultado del proceso. Y bien, compañeros, maestra, pues esto ha sido todo. Un pequeño análisis de lo que es el derecho procesal, la justicia restaurativa y el caso de Florence Cassés. Muchas gracias por su atención y un saludo a todos.